Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Génesis capítulo 22. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje titulado Una fe probada, una fe probada. Génesis capítulo 22, versículo 1 al versículo 14. Así como estamos en esa postura, sentados, ya no se pare, solamente sígame, por favor, ahí con su vista. Y por alguna razón no ha encontrado el pasaje, solamente escuche esta historia que es ya muy conocida por todos los que estamos aquí. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14. ¿Ya llegamos ahí, hermanitos? Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Aconteció después de estas cosas, y fíjese estas palabras, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete de tierra de Moria y ofrece ahí un holocausto sobre uno, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero que observe también esas palabras, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, obsérvelo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Pregunta, hermanos, ¿Dios le había pedido hasta este punto que él sacrificara a su hijo? ¿Cierto o no cierto? Él sabía que Dios le había pedido a su hijo, pero él contesta y dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero tratando en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte Jehová será provisto. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta hora. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de esta preciosa iglesia. Señor, yo sé que el tiempo es corto, pero yo pido en su gracia que usted nos ayude a través de este mensaje a poder fortalecer nuestra fe. Yo sé que aquí hay corazones que están pasando tiempos difíciles, están pasando en una crisis existencial de fe. Y yo ruego, Padre, que a través de su palabra usted pueda fortalecer, aumentar, animar, alentar la fe de todos los que estamos aquí. Por favor, mi Dios, sea usted bondadoso a través de su palabra y guíenos. Tome el control en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero predicarle este mensaje titulado, como ya se lo mencioné, una fe probada. Una fe probada.
La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando pasa por el fuego de la prueba. Dios no prueba nuestra fe para destruirnos, sino para fortalecernos, purificarnos y llevarnos a un nivel más profundo de confianza en Él. Déjenme decirle algo, amados hermanos, cuando Dios nos pasa por pruebas, no es que Dios te ha olvidado, no es que Dios no sepa ese dolor, no es que Dios no sepa ese quebranto, no es que Dios no te ame. Si hoy usted está pasando por una prueba, es una marca de que Dios quiere que le conozcamos aún más de lo que ya le conocemos. ¿Está conmigo, hermanos? Dios se glorifica a través de las pruebas. Abraham había caminado con Dios durante años, había visto los milagros, había visto promesas cumplidas y bendiciones que habían venido a su vida, bendiciones extraordinarias. Dios había bendecido en gran manera la vida de Abraham. Dios le había cumplido la promesa de darle a su único hijo Isaac de la promesa. Dios había sido bueno con él. Abraham, un hombre que caminaba sin duda con Dios. Abraham, un hombre que fue conocido como el amigo de Dios. Pero aunque era conocido como el amigo de Dios, aunque era un hombre que Dios bendecía, aunque era un hombre recto ante los ojos de Dios, Dios aún así quería que la fe de Abraham creciera, aumentara, para que se convirtiera en el padre de la fe. ¿Me está escuchando, hermanos? Para que Abraham fuera conocido como el padre de la fe, su fe tuvo que ser probada. Aunque Dios lo había bendecido y le había prosperado, y Dios había usado la vida de Abraham, la prueba más grande de su vida llegó después de todas estas bendiciones. Dios le pidió aquello que más amaba. ¿Qué más amaba Abraham, hermanos? ¿Algún padre ama a sus hijos? A ver, otra vez, como que parece que no, hermanos, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Cuántos de ustedes, aunque no quiera, levante la mano si usted ama a su hijo? ¿Cuántos de ustedes su hijo es más importante que todo lo que usted tiene? Después de Dios, obviamente. Imagínate que Dios te dijera, dame a tu hijo. Abraham no tenía problemas en darle a Dios riqueza, no tenía problemas en darle a Dios ganado, no tenía problemas en darle a Dios lo que Dios le pidiera, pero Dios lo sabía, Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham, si Dios le pedía sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham iba a salir. Dios sabía que si Dios le pedía ganados, Abraham sin ningún problema se los iba a dar. Pero ahora la fe de Abraham es probada más allá de sus fuerzas, más allá de sus posibilidades, más allá de su entendimiento. Y sabe que, amado hermano, muchas de las veces usted y yo hemos sido probados, hemos sido pasados por algunas circunstancias, y ahora si Dios nos pide algo, se lo ofrecemos con facilidad. Es fácil venir a la iglesia, es fácil ganar almas, es fácil dar nuestros diezmos, es fácil participar, pero Dios no está conforme con eso. Dios siempre quiere llevarnos a otro nivel. Y para que eso suceda, nuestra fe tiene que ser probada. Oh Señor, yo quiero ser un mejor cristiano, dice Dios. ¿En serio? Oh Señor, yo quiero ser una mejor madre. ¿En serio? Sí. Oh, un joven dice, yo quiero ser un mejor hijo. Y Dios dice, ¿es en serio? ¿Estás preparado? Porque tu fe va a aumentar, pero va a aumentar a través de la prueba. Aquí hay hermanos que sin duda su fe ha sido probada. Aquí hay hermanos que su fe en esta misma hora que estoy predicando, tu fe está siendo probada a través de una enfermedad, a través de un quebranto, a través de una pérdida. Yo no sé en qué área Dios te está probando, pero te tengo una noticia: Dios no te ha olvidado. Esto es parte del proceso de Dios para tu vida. Algo Dios quiere más contigo. Muchas veces pensamos que las pruebas son señales de que Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, seamos bien sinceros? Yo levanto mi mano. A veces he estado en pruebas donde yo siento, mis sentimientos sienten que Dios me ha olvidado, que no está viendo mi dolor.
A veces yo me he sentido, Señor, ¿estás consciente de lo que estoy pasando? ¿Estás consciente, Señor, de este sufrimiento? Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde me soltaste? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que pase por aquí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha sido probada mi fe? Y en medio de esa prueba yo he sentido una sensación de abandono de parte de Dios. ¿Alguien secunda conmigo, hermanos? Muchos hemos sentido eso. Oh, esas noches que estás sufriendo con esa enfermedad, dice, Señor, esto es parte de tu propósito. Señor, esto es parte, Señor, este dolor es parte de tu proceso. Señor, ya no aguanto, ya no puedo. Muchas de las veces pensamos que las pruebas son señales de que Dios nos ha abandonado, pero en realidad pueden ser la evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. La Biblia, no voy a ir por el tiempo, pero usted conoce este versículo en Santiago. Le voy a leer las últimas frases. Dice del versículo de que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. En Santiago 1, no vaya al pasaje, nomás escuche las últimas palabras de cuando Santiago le dice a las 12 tribus que están en dispersión. Les dice, están pasando por pruebas, hermanos, están pasando por persecuciones, están pasando tiempos difíciles. No nos especifica exactamente qué es su dolor, pero están pasando por pruebas. Porque déjeme decirle algo, hermano. Mire, la prueba es dura. La prueba muchas de las veces duele. ¿Verdad que sí, hermanos? La prueba duele. Y Santiago dice, hermanos, gócense cuando estén pasando en pruebas. Y luego termina concluyendo el versículo 3 y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que Dios pone, escúcheme bien, hermano, mire, yo no sé qué estás pasando, pero esa prueba que hoy estás viviendo, ahorita quizás estás en el punto rojo de esa prueba, donde tú dices, ya no aguanto, ya no tengo fuerzas, ya lloré demasiado, ya ni tengo lágrimas para poder llorar lo que estoy pasando. En verdad esto tiene un propósito, en verdad Dios tiene un plan, no lo veo claro, me duele demasiado, ya pasó 1 año, 2 años, ya pasaron meses, ya pasaron días y las circunstancias no cambian y te sientes como que eso que estás viviendo no tiene sentido. Pero déjame decirte algo, la Biblia nos dice que la prueba produce. Esa prueba que tú estás pasando, tarde que temprano, está produciendo algo positivo en ti que te va a hacer crecer y te va a hacer madurar y te va a hacer conocer más a Dios de lo que hoy lo conoces. ¿Me está escuchando, hermanos? La prueba que hoy estás pasando de fe es una promesa de Dios, va a producir. Tenemos que creer lo que estoy pasando hoy, tarde que temprano, es parte de un proceso. Por más que me duela, por más de que quizá nadie me entienda, esto que estoy pasando va a producir algo que me va a enseñar o me va a perfeccionar o me va a hacer conocer más a Dios. Quiero leerle esta historia. Un hombre encontró una pequeña mariposa luchando por salir de su capullo. Este hombre se quedó asombrado cómo la mariposa durante horas se esforzaba por una pequeña abertura en querer salir. De tanto esfuerzo que hacía esta mariposa en querer salir por ese pequeño orificio, quedó agotada. Y finalmente esta mariposa dejó de moverse por el cansancio. Unos minutos después, este hombre quiso ayudar a esta mariposa para que saliera del capullo. Tomó unas tijeras y con mucho cuidado abrió este capullo. La mariposa salió fácilmente. Pero había un problema, su cuerpo estaba hinchado y sus alas estaban débiles y arrugadas. El hombre esperó unos minutos para ver que la mariposa extendiera sus alas y pudiera volar, pero eso nunca sucedió. La mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose por el suelo sin poder volar alguna vez en su vida. Escuche, lo que aquel hombre no entendía era que la lucha por salir del capullo era
precisamente el proceso que Dios había diseñado para fortalecer las alas de esta mariposa. La presión y el esfuerzo hacía que el líquido de su cuerpo fluyera hacia las alas para prepararla para que pudiera volar. La misma lucha que parecía dañarla a esta mariposa era la que estaba preparándola para que alcanzara un día el vuelo y llegara a las alturas. ¿Sí está conmigo, hermanos? Esa misma presión que hacía esta mariposa en querer salir de ese capullo, entre más esfuerzo hacía, hermano, Dios había diseñado, Dios en su perfección hizo los animales, los hizo con un proceso, los hizo con un propósito, y ese propósito de esa mariposa en ese capullo, de ese esfuerzo, era para que el líquido que estaba en su cuerpo pudiera salir, pudiera pasar como si fuera por venas en esas alas, y esas alas pudieran agarrar presión, pudieran agarrar líquido, para que después de que saliera tuviera suficiente fortaleza y esa mariposa pudiera volar. Pero ¿qué hizo este hombre? No dejó que el proceso de esta mariposa estuviera, y en vez de ayudarla, la perjudicó. ¿Está conmigo, hermanos? La misma lucha que parecía dañar a esa mariposa la estaba preparando. Muchas veces nosotros somos como esa mariposa. Le pedimos a Dios que quite la prueba, que elimine la dificultad, que nos saque del proceso duro que hoy estamos viviendo. Pero Dios sabe que algunas de las alas que Dios nos ha puesto espirituales no son lo suficientemente fuertes. Por eso Dios pone la presión, por eso Dios cierra el embudo, para que usted, con la gracia de Dios, luche, se esfuerce en medio de la prueba, para que esa prueba pueda producir una fortaleza en su vida, y cuando usted pueda salir con gracia, pueda salir con más fe, pueda salir experimentando, conocer más a Dios, y sea un testimonio de su gracia. El proceso no es fácil. Muchas de las veces nos sentimos como esa mariposa, queremos que nos ayude alguien, queremos que alguien nos ayude a salir de ese proceso, ya no queremos luchar, nos hemos cansado, nos hemos desanimado. Pero amados hermanos, si Dios te está pasando por esa prueba, si Dios te está pasando por esa enfermedad, si Dios te está pasando por esa carencia, no es que Dios se ha olvidado de ti. Dios tiene un propósito más sublime. Dios sabe tu dolor, Dios sabe lo que estás pasando, pero Él quiere fortalecerte, Él quiere que tu fe aumente, Él quiere que crezcas, para que puedas ser de impacto y de bendición a todos aquellos que te rodean. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Por qué Dios tiene que pasarnos por procesos que a veces no queremos? Si usted me dijera a mí, ¿a usted le gusta pasar por las pruebas? No, a nadie nos gusta pasar por las pruebas, pero las pruebas, amados hermanos, son parte del crecimiento del cristiano, hermanos. Cualquier cristiano que no está dispuesto a que su fe sea probada es un cristiano que nunca va a crecer, ni nunca va a ver a Dios como Dios quisiera que lo viera y lo conociera. Si Abraham no hubiera sido probado por Dios en que le entregara todo aquello que él amaba, quizá él jamás hubiera conocido a Dios de esa manera, y no podría decir Jehová Jireh, no podría decir Jehová proveerá. ¿Está conmigo, hermanos? Quizás si tú no pasaras por lo que estás pasando, no podrías tú decir, yo sé que Dios da gracia. No podrías decir, yo sé que Dios provee. No podrías decir, yo sé que Dios es mi doctor. Yo sé que Dios es mi sanador. Yo sé que Dios tiene todo en control. Si no pasáramos por esas circunstancias, no podríamos dar un testimonio de fe. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Dios prueba nuestra fe, hermanos, para revelar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. A veces pensamos, hermanos, que somos buenos cristianos, pero la mera verdad, todavía seguimos en un proceso de ser buenos cristianos. Muchas de las veces Dios tiene que usar los problemas para que nos demos cuenta la realidad de lo que hay en nuestro
corazón. El Señor le dijo a Abraham, aconteció después de estas cosas, y dice la Biblia, que probó Dios a Abraham. Escuche, Dios ya conocía el corazón de Abraham, pero Abraham necesitaba descubrir hasta dónde llegaba su fuerza y su confianza en Dios. Por eso Dios tuvo que probar la vida de Abraham. Las pruebas tienen la capacidad, escuche bien hermanos, las pruebas tienen la capacidad de sacar a la luz lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Se muestra si hay temor, se muestra en nuestro corazón a través de la prueba dónde están nuestras prioridades. Cuando viene la prueba en nuestro corazón, se muestra el nivel de dependencia que tenemos de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, no se pierda, escuche esto. Dios también fue probado, Israel también fue probado por Dios en el desierto. Escuche nada más. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Escuche, para afligirte. ¿Es prueba o no es prueba, hermanos? La prueba aflige o no aflige, hermanos. Para afligirte, para probarte, dice Dios, para saber lo que había en tu corazón. Mire, vaya conmigo, vaya a Deuteronomio capítulo 8. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 8. Este versículo está tremendo. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para que nos demos cuenta verdaderamente lo que hay en nuestro corazón y para que nos demos cuenta que necesitamos crecer. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estando 40 años en el desierto para afligirte. Ahora, hermanos, ¿quién afligió al pueblo? ¿Alguien me puede decir, hermanos? No los oigo, hermanitos. ¿Quién afligió al pueblo? A ver, otra vez, hermanitos, de este lado. ¿Quién afligió al pueblo? Dios. ¿Quién crees que está provocando esa aflicción, esa prueba en tu vida? Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Dice, para afligirte. Y luego dice, para probarte, para saber lo que había en dónde, hermanos, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, ¿por qué Dios permite la prueba en nuestras vidas? Aunque a veces tú y yo no lo entendamos, Dios permite la prueba en nuestra vida para que nos demos cuenta verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Mire, cuando todas las cosas nos van bien, pensamos que somos buenos cristianos, pensamos que somos los supercristianos, porque todo va viento en popa, porque hay provisión, porque hay salud, porque todo está bien. Y pensamos que somos verdaderos cristianos, que le echamos muchas ganas, pero de repente viene la prueba. Dios trae la prueba para que nos demos cuenta, amados hermanos, que no somos lo que pensamos que somos. En medio de la prueba nos damos cuenta que somos una bola de gente temerosa, débil. Que si hoy estamos de pie no es porque tengamos fuerza o carisma. Si estamos de pie, ha sido por su gracia. ¿Por qué es buena la prueba? Porque la prueba nos enseña lo que hay en nuestro corazón. Dios trajo 40 años en el desierto al pueblo de Israel, afligiéndolo en el calor, afligiéndolo con sed, pasándolo por carencias, probándolo, dice Dios, para que ellos se dieran cuenta verdaderamente dónde estaba su fe. ¿Y sabe qué pasa en nuestras vidas, hermanos? Es fácil venir a la iglesia cuando todo está bien. Es fácil decir amén en un culto cuando
Tienes tu cartera llena, tienes a tus hijos en la iglesia, tienes a tu esposa en la iglesia y tienes la mejor o no la mejor, pero una óptima salud. Tú y tus hijos, es bien fácil cantar y decir regocíjate en Él. Es justo y verdad. Es bien fácil decir amén, pastor, suelte los perros, duro ahí. Pero de repente cuando te toca la puerta la aflicción, ya no es tan fácil venir a la iglesia. Te levantas y dices, oh, domingo. Y ves cómo está la cartera vacía. Y ves cómo está lleno de enfermedades. Y tienes a tu hijo con temperatura. Y estás pasando por tremendas pruebas. Y ya no eres tan fuerte como pensaste que eras. ¿Sabe para qué es la prueba? Para que Dios nos enseñe verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Y muchas de las veces no somos más que un pedazo de polvo que por la gracia de Dios seguimos de pie todavía. Es muy fácil ensoberbecernos. Es muy fácil, hermanos, pensar que tenemos todo bajo control, pensar que todo siempre nos va a ir bien, y Dios observa y Dios entiende y dice, es tiempo de que crezcas, es tiempo de que avances, pero vas a avanzar a través de la prueba. La prueba te va a hacer conocer verdaderamente lo que hay en tu corazón. Va a salir a flor de piel cuando alguien te critique, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien te levante una calumnia, cuando alguien te ofenda. Viene la prueba, viene la aflicción, y después de que pasamos por la prueba, inmediatamente se revela lo que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios que Él sabe cómo revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Sabes, hermano, dónde yo me he conocido más? A mí mismo. Porque recuerda, nuestro corazón es perverso y es engañoso. El salmista por eso decía, examíname, conóceme, prueba mi corazón. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón muchas de las veces nos hace pensar que estamos bien. ¿Alguien está conmigo, hermano? Pero después de que viene la prueba, después de que viene la presión, después de que viene esa calumnia, después de que viene esa avalancha en nuestra vida, ahí es donde se revela nuestra actitud, ahí es donde se revela nuestro carácter, ahí es donde se revela nuestro nivel de espiritualidad, cómo reaccionamos en las pruebas, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, si seguimos siendo fieles o no seguimos siendo fieles. Ahí se muestra el nivel de cristianismo que tú y yo tenemos. ¿Quieres saber qué cristianismo tienes? ¿Cómo reaccionas en las pruebas? ¿Alguien está conmigo, hermanos? La prueba nos ayuda, o Dios la usa para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermanos, cuando llegue la prueba, no solamente debemos de preguntar ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me estás pasando por esto? La pregunta correcta debe de ser, ¿qué quieres Dios mostrarme acerca de lo que hay en mi corazón? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué necesito aprender? Señor, este problema que ha venido, esta presión, esta aflicción, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres enseñarme? Hermano, porque déjame decirte algo, Dios es un Dios real, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios tiene propósitos para ti. ¿Cuántos son hijos de Dios de este lado, hermanos? Dios quiere enseñarte a través de la prueba, amén, hermanos. Dios usa la prueba para enseñarnos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué más? Número 2. ¿Para qué Dios usa las pruebas? Dios prueba nuestra fe para enseñarnos obediencia en medio de la aflicción. Es bien fácil obedecer cuando todo está bien, pero no es tan fácil obedecer cuando estamos en la prueba. Es muy fácil leer la Biblia cuando las cosas están bien, pero cuando viene la aflicción no es tan fácil leer la Biblia, no es tan fácil orar, no es tan fácil hacer lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué Dios usa la prueba? Para checar nuestra obediencia y enseñarnos a obedecer en medio de la aflicción.
En Génesis, no vamos a ir por el tiempo, 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Algo importante es que Abraham, escuche bien, no discutió con Dios. La Biblia no dice, la Biblia dice, y Abraham se levantó muy de mañana. No vemos reclamos, no vemos excusas, no vemos negociaciones con Dios. Simplemente Abraham aceptó la prueba, él entendió, Dios tiene un propósito y mi deber en medio de la prueba es obedecer a Dios, aunque mis sentimientos no quieran que yo lo haga. Mi responsabilidad es obedecer a Dios en medio de las pruebas. ¿Y sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Que cuando viene la prueba es cuando más nos rebelamos en contra de Dios. Y el proceso queda trunco por no obedecer. Hermanos, cuando viene la prueba, no es tiempo, escuche bien, no es tiempo de faltar a la iglesia. Amén, hermanos. Cuando viene la prueba, no es tiempo de dejar de ganar almas. Cuando viene la prueba, no es tiempo de dejar de leer la Biblia. Cuando viene la prueba, no es tiempo de dejar de orar. Cuando viene la prueba, no es tiempo de dejar de ser fieles. Al contrario, aunque estemos en el punto rojo de la prueba, tenemos que seguir obedeciendo. Dios dice, no dejando de congregarnos, hay que congregarse. Dios dice, lee mi palabra, hay que leer su palabra. Dios dice, vive en santidad, hay que vivir en santidad. Aunque me duela, aunque no me guste, la prueba me enseña obediencia. Vamos, la prueba es importante porque la prueba Dios la pone para enseñarnos obediencia sobre encima de nuestro dolor y nuestro quebranto. Y yo doy gracias a Dios, aquí hay hermanos que son un tremendo testimonio. Enfermos, en esta mañana, enfermos con presión alta, con diagnósticos no muy favorables. Aquí hay hermanos que los acaban de correr esta semana de su trabajo. Y déjame decirte algo en esta mañana. Le admiramos, le respetamos, porque a pesar de la prueba, se están manteniendo obedientes a Dios. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Oh, cómo me anima a ver a nuestro hermano Abraham levantando iglesias a pesar de su diagnóstico de enfermedad, verlo ganar almas. Nuestro hermano Martín con su diagnóstico, siendo fiel a la iglesia a pesar de sus dolencias. Hay un hermano Elías sentado de un lado, sentado de otro lado, pero aquí en la iglesia, y otros más pasando por problemas, batallando con rodillas, batallando con su salud. El hermano Mari batallando con su salud, y tantos más hermanos con pérdidas. Algunos han perdido su esposa, algunos han perdido sus hijos, algunos han perdido su matrimonio, y aún con todo eso siguen fieles a Dios, porque de eso se trata la prueba. ¿Tú crees que a Abraham no le dolía que le pidieran a su hijo para que lo asesinara? Imagínate Dios diciéndole, dame a tu hijo, y él guardó silencio. Se levantó de mañana, enalbardó su asno, preparó su asno, le puso su montura, agarró la leña, y no hay ninguna queja. Solamente está obedeciendo a Dios. Está caminando, no replica, no dice nada. Simplemente obedece en medio de la prueba. ¿Sabes por qué muchos de los que estamos aquí no tocamos puerto y no llegamos al propósito de Dios? Porque estamos acostumbrados siempre a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Si me va mal, ya no voy a la iglesia. Si me corren del trabajo, si me bajan el sueldo, entonces voy a trabajar los domingos. Si ya no tengo dinero, pues voy a trabajar los sábados. Se cancela la ganancia de almas. ¿No te has dado cuenta que hay un Dios en los cielos que controla el mundo, que tiene la plata, que tiene el oro, y lo que Él quiere es enseñarte? No renuncies a la prueba, no te pongas rebelde, no cuestiones, no te quejes, no digas por qué a mí, a todos les va bien y nada más a mí me va mal. No, hermanos, agradece que Dios está usando la prueba porque te quiere perfeccionar.
Dios nos prueba para enseñarnos obediencia. La fe genuina siempre produce obediencia. Cuando verdaderamente hay una fe, va a producir obediencia. No vaya, bueno, vaya ahí conmigo, vaya a Hebreos capítulo 11, por favor. Si estamos aquí, hermanitos, deme chance, ya voy terminando. Yo sé que tiene calor, yo también tengo calor. Aguantamos poquito, hermanos. Ahí vamos, ya vamos aterrizando. Abróchese los cinturones. Hebreos capítulo 11. Caigamos ahí. Mire lo que dice. Versículo 8. Por la fe, ¿quién dice, hermanos? Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí, hermanitos? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra, dice, en tierra ajena, morando en tiendas, Isaac, Jacob, y empieza a decir. Pero luego vemos, hermanos, Abraham era un hombre que, a pesar de las pruebas que él cruzaba, uno de los títulos que nos menciona el versículo 8, Abraham era un hombre obediente. ¿Está conmigo, hermanos? Ahí le va esta frase, escúchela. Muchos queremos las bendiciones que produce una fe firme, pero pocos estamos dispuestos a obedecer cuando la obediencia nos cuesta. Todos queremos las bendiciones. Todos queremos el resultado, pero muchos no estamos dispuestos a obedecer en el proceso que Dios nos pasa, por más duro que le estamos pasando. Hay muchos que estamos en la prueba y queremos correr, queremos huir, queremos renunciar. Pero Dios usa estas dificultades para podernos enseñar obediencia a través del sufrimiento. Por eso la Biblia dice, fíate, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra prudencia a veces, o nuestro pensamiento dice, salte, deja de hacerlo, no vale la pena ser cristiano. Mira, te está yendo peor de como te iba antes, y empiezan las luchas y empiezan los ataques. Pero en esta tarde yo quiero decirte, a pesar de que te la estés pasando duro, sigue obedeciendo a Dios. Muy pronto vas a ver el resultado. Siguiente. Dios prueba nuestra fe para enseñarnos a confiar en sus promesas. En Génesis, nomás escuche que acabamos, en Génesis 22, dice, 22, número 5, dice, yo y el muchacho. Fíjese, aquí está hablando, este pasaje ya lo leímos, este versículo, donde Abraham está yendo a llevar a su hijo a sacrificar, deja a sus siervos en un lugar y él y el muchacho van a seguir más adelante hablando de Isaac. Y estas son las palabras de Abraham. Dice, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Y mire la fe de Abraham, hermanos. Todavía las circunstancias no cambiaban. Todavía el ángel no venía y detenía su mano para no degollar al muchacho. Pero antes de que eso sucediera, él decía, y volveremos a vosotros. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Qué está diciendo Abraham? Mire, hermanos, esto es tremendo. Abraham va subiendo, va a hacer el sacrificio, va a sacrificar a su hijo. Le dice a sus siervos, espérenos aquí, yo y el muchacho vamos a subir. Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Dice, vamos a subir, vamos a hacer el sacrificio, y después de haber hecho el sacrificio, vamos a volver. ¿Quiénes va a volver? Abraham y su hijo. Qué tremenda fe. ¿Está conmigo, hermanos? Dios no había cambiado de parecer. Dios no le había dicho, ya Abraham, no pasa nada, ya probé tu fe, ya llegaste hasta el límite. No, pero aún con todo eso, vea, hermanos, Abraham está en medio de la prueba. Abraham está en el punto rojo. Por eso Dios usa la prueba. ¿Sabe para qué? Para que fortalezca nuestra fe en sus promesas, hermanos.
Yo no vi a Cristo crucificado, pero yo creo que Cristo fue crucificado. Amén, hermanos. Yo creo en su promesa. Yo no vi a Cristo resucitado, pero yo creo que Cristo ha resucitado, hermanos. Yo creo que Cristo vive. Yo no lo vi como los discípulos, pero yo creo que Cristo vive. Yo creo en la promesa que un día los cielos se van a abrir y Él va a venir con poder y gloria. Yo no lo he visto, pero yo lo creo. Yo creo que allá en ese lugar no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor. No lo he visto, pero yo lo creo por fe. Y es ahí donde nuestra fe tiene que fortalecerse. Dice, yo y el muchacho vamos a volver. Aunque Dios le había pedido a Isaac, Abraham seguía creyendo en Dios, que él cumpliría su promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios le iba a dar una descendencia grande de Isaac. ¿Está conmigo, hermanos? Era un muchacho, todavía no tenía la descendencia, pero Abraham decía, Dios me dijo que de él me va a dar una descendencia. Ahora me lo está pidiendo para que prácticamente lo asesine. Pero si Dios me dijo que de él me lo va a dar, yo no me voy a enfocar en el sacrificio. Yo no me voy a enfocar en el problema. Yo no me voy a enfocar en el dolor. Yo no me voy a enfocar en la aflicción. Yo no me voy a enfocar en la pérdida. Yo me voy a enfocar en sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo va a cumplir. Vaya conmigo a Hebreos. Ya vamos a terminar, ahora sí, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 11, versículo número 19. Bueno, vamos a leer desde el 17, ya estamos ahí, hermanos, 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, si estamos ahí, hermanos, si estamos ahí, hermanitos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y luego dice, pensando, fíjese, hermanos, pensando que Dios es que, hermanos, es poderoso. Es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvería a recibir. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Mire, la fe de Abraham. Abraham dijo, Dios me lo prometió a Isaac, a mi unigénito. Dios me dijo que me iba a dar una descendencia. Hoy me lo pide que lo sacrifique. Aún así sacrificándolo, aún quitándole la vida a mi hijo. Él es poderoso. Él es capaz de levantar a mi propio hijo de entre los muertos, si yo confío verdaderamente en sus promesas. Yo no sé qué estás pasando, pero deja de estar enfocándote en lo duro que estás viviendo y enfócate en sus promesas. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue teniendo todo en control y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios trae la prueba para enseñarnos a obedecer en medio de la prueba y enseñarnos a aprender a confiar en sus promesas. Aquí termino. Dios permite las pruebas para llevarnos aún a un nivel más alto, para que le conozcamos más a Él. Dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Toda prueba que estamos pasando tiene un propósito y tenemos que confiar en ese propósito. La prueba que hoy te hace llorar puede ser el instrumento que Dios use para prepararte para algo mayor el día de mañana. Con eso termino. ¿Sabe? Dios usa la prueba y la aflicción para capacitarnos, para enseñarnos, para pulirnos, para perfeccionar nuestro corazón, para que cuando Él nos ponga en un lugar, podamos ser perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. José fue probado, vendido, acusado injustamente, echado a la cárcel, pasado por pruebas y aflicciones que Dios estaba permitiendo, que Dios quería que eso sucediera, y Dios lo permitió en la vida de José, y José obedeció. José no se quejó, José guardó silencio. Todos estos puntos que le he mencionado, José los practicó. ¿Y sabe qué pasó? Dios le llevó a José a un nivel que él jamás se imaginó un día estar. Y hermano, déjame decirte algo, yo no sé qué, pero yo estoy convencido que si tú aguantas la prueba, eres obediente, te aferras a sus promesas, Dios te llevará a ese propósito. Y un día voltearás hacia atrás y dirás, valió la pena la aflicción, el dolor y el quebranto. Job, aunque era un varón, dice la Biblia, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios trajo una tremenda prueba para perfeccionarlo. Y ese es uno de los versículos favoritos también míos de Job en su último capítulo. Dice, de oídas te había oído. Yo escuchaba que tú eras fiel en medio de la prueba. Yo escuchaba que tú ayudabas. Yo escuchaba, dice Job, de oídas te había oído. Pero concluye diciendo, después de toda la prueba, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué está haciendo Dios en medio de esa prueba que estás pasando? Te está enseñando a que lo conozcas más que lo que antes le conocías. Déjate perfeccionar por Dios a través de la prueba. Cierre sus ojos, vamos a orar. Así como estamos en una actitud de oración, si Dios le habló, yo no sé qué estás pasando. Yo no sé cómo está tu corazón. No sé qué aflicción estás pasando. Pero todos seremos probados. Estamos pasando por pruebas o pasaremos por pruebas. Eso es parte del propósito de Dios. Quizá tú dices, es que no entiendo. Pastor, dígame usted una explicación. Yo tampoco entiendo, pero Dios sí entiende. Ese mensaje era para ti. Dios sabía lo que estás pasando. Quizá nadie le has contado ese quebranto. Quizá no has pedido consejería. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Tú crees que es casualidad? No se trata de un hombre, no se trata de mí. Dios tiene todo orquestado. Y Dios en esta tarde, Él quiere decirte, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te fortalece. Todo está bien, todo está bajo control. Cristo aún todavía está en la barca, no se ha bajado. Señor, es que las tormentas están difíciles. Dios no se ha bajado de la barca, Él sigue en la barca. ¿Por qué no le dices, Señor, enséñame lo que me tengas que enseñar en esta prueba? No me gusta, me duele, pero enséñame. No dejes que me salga, no dejes que reniegue. No caigas en el error de la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete. No maldigas el nombre de Dios, no te quejes. Soporta las aflicciones. Dios tiene un propósito. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.